Niños, hoy día una clase más. Hoy día vamos a hablar de la importancia de leer la Biblia, la importancia de aprenderse los versículos de la Biblia. Sepan, niños, que la Biblia está inspirada por Dios. Dios nos dejó escrita su voluntad en la Biblia. Si vamos a la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, nos dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar, para ayudar, para corregir y para mostrarnos cómo debemos vivir. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la Biblia es el mensaje de Dios y esta está inspirada por Dios. Es su espíritu, es su voluntad, sus pensamientos, es la revelación que Dios nos dejó a nosotros. Es útil para enseñar, nos enseña su voluntad, la verdad y el camino adecuado que debemos de andar. En el Salmo 119, versículo 105 de TLA nos dice, el Salmo 119, 105 nos dice, en la versión TLA dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. O sea, el Padre nos dice que su palabra nos alumbra el camino donde nosotros vamos pisando. Si tú ves ese camino, vas a pisar seguro, ¿cierto? Porque Dios no quiere que nos desviemos. Y también la palabra nos corrige, o sea, nos guía hacia el bien cuando nos estamos desviando y andamos en cosas que a Dios no le gusta, ¿ya? Porque esto no es andar como nosotros queremos, sino que Dios nos quiere guiar y que andemos a su voluntad, ¿ya? Además, chicos, en la Biblia están las promesas que nos dejó Dios para que nosotros nos podamos defender contra el enemigo. Es un arma poderosa la Biblia. Esas promesas que Dios nos dejó y que debemos usarla para defendernos de las cosas feas que el enemigo muchas veces pone en nuestra mente. Nos pone: ay, tú eres tanta, no sirves para nada. Como por ejemplo eso. Entonces, cuando nos sentimos solitos, el Padre te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso está en Mateo 28:20. Chicos, léanlo y apréndanse eso, porque eso después cuando uno está solito y lo repite, y Dios va a estar ahí con nosotros. La palabra tiene poder. Cuando dejas de confiar muchas veces en Dios porque no ves que las cosas no están yendo bien, el Señor te dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y clamar, el Señor te está diciendo: dime, dirígete a mí, háblame. El Señor quiere que tú le hables con tus palabras, que lo busques. Y Él te va a responder. Cuando tenemos miedo, también, mire, está el Salmo 34:4, donde dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tú le hablas, Él te responde. No te dejará como cuando uno llama a un amigo y en el WhatsApp como el Víctor y no te responde. Dios siempre te va a responder. Niños, por eso es importante que uno lea la Biblia y que uno se memorice. Ya no estemos en este afán de que, ay, que lata leer la Biblia, oh no, mamá, de nuevo. No, tenemos que leerla. Léanla, busquen en la Biblia algo. Siempre van a encontrar algo que les va a gustar en la Biblia. También aparecen hombres, muchas historias en la Biblia que son emocionantes, que son buenas, son lindas, y eso nos ayuda a nosotros a tener más fe, porque la Biblia te muestra personajes que vivieron y que pasaron muchas veces las mismas cosas que estamos pasando nosotros. Entonces, por eso es bueno leer la Biblia y memorizarla para que en tiempos de angustia nosotros podamos decírselas al enemigo.
y el enemigo va a huir de nosotros. En Proverbios 3 nos dice, hijo mío, grábate mis enseñanzas y memoriza mis mandamientos. Así te irá siempre bien. Si no lo aprendemos o lo memorizamos, ¿cómo vamos a usarla para defendernos? Defiéndete con la palabra. ¿Te recuerdas cuando te hablé de la armadura de Dios en Efesios 10:19? Donde nos hablaba de que debíamos tomar la espada del Espíritu. Bueno, la espada es la palabra, es lo que está escrito en la Biblia. Cuando ustedes ven películas y los guerreros usan las espadas cuando pinchan matan al otro, y si nos pinchan a nosotros morimos. Por lo tanto, la espada es un arma mortal. A lo mismo pasa con la palabra. La palabra también es poderosa y elimina, si ustedes la usan, el enemigo se va a ir y ya no van a ver esos pensamientos de amargura, de desánimo, de flojera, porque ustedes están usando la palabra de Dios. Ya, niños, mire, si leemos Mateo 4, donde habla de la tentación de Jesús, aquí Jesús se enfrenta con el enemigo. El enemigo quería tentarlo y Jesús le responde muchas veces, escrito está, o sea, le responde con la palabra. Entonces, Jesús tenía ya su palabra desenvainada, la espada, y con eso le gana al enemigo. Aunque igual él era Dios, pero le contesta con la palabra, que es lo que Dios quiere que tú hagas también. Que tú memorices la palabra para que cuando vengan esos ataques del enemigo puedas responder de esa forma. Si tú lees el versículo 4, Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después el 7, Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después el 10 dice, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tú solo tu Dios adorarás. Ven, si uno responde con la palabra al enemigo, el enemigo se va, no tiene por qué estar metiéndonos cosas en la cabeza. Lo que nosotros tenemos que memorizar son estos versículos que el Señor nos dejó y que nos da poder para defendernos y para que el enemigo huya lejos de nosotros. Entonces, niños, ¿están listos para decirle al enemigo, no, eso no es así? Porque escrito está, Dios me cubre, Dios es mi salvador, Dios es mi amparo y fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, tengo la cobertura de Dios. Él me cuida, Él me protege. Por eso es importante que tú tengas aprendidos versículos de la Biblia. Cuando termine la clase, ve con tus papitos y escribe y apréndete esos versículos para responder cuando tengas miedo, cuando te sientas solito, cuando sientas que nadie me quiere. Ya, la palabra es una arma poderosísima para defendernos, para defenderte a ti. Dios está contigo. Él no te va a ignorar. Él siempre te va a responder. Él te dice, Él te mostrará grandes cosas que tú no conoces. Y esas son milagros. Si estás pidiendo a lo mejor que Dios cambie a alguien, que traiga sanidad a algún familiar, o que a algún amiguito, o que te provea en lo que necesita tu familia, tú vas a ver la mano de Dios. Dios siempre va a estar para ti, jamás te va a abandonar. Lee su palabra, ama su palabra y Dios se revelará a ti. Bien, niños, hasta aquí llegamos con la clase. Espero que estas palabras queden en sus corazones, que haga sentido a lo que ustedes están viviendo. Yo les siento y les pido que lean la palabra, que se enamoren de la palabra. Si los que no saben leer, díganle a los papitos que se la lean. Y lo que yo les dije, escriban o memoricen,
palabras que tienen poder. Los papitos siempre saben de eso, pero ustedes tienen que aprender. Niños, nos vemos la próxima clase. Chao.